Haupa, kaixo egunon. Bueno, azkena Mendilibarrek denok bezala esaten diguten gauzak etxean egoteko, lasai hartzeko egun hauek, prestatzea ez, pixka bat gure gorputza edo segitzea lantzen eta ez ustea kiloiek hartzeko. Eta momentu honetan gauzak ez dira egoera oso onean joaten, eta nahi duguna lehenbailen bukatzea eta denak ongi izatea ez arazorik egotea gure inguruan eta nola ez jende osoan. Nola ikusten dudan? Nik uste orain arte ez dugula ere oso maila txarra eman, ez? Baina, atzeko denboraldietan fijatzen bagara ikusten badugu, zenbakia txarra bat dira edo pobreagoak, ez? Baina, nik uste bainikan kanpoan gaudela eta hori da nik uste gehien ardura behar duena. Giltza, ez dakit, orain zaila da esatea, ez? Etxean egonda, entrenatu gabe, bakoitza bere lana egiten. Prestatu behar da lehenbailen, baina zer izan behar dugu pretemporada txikitxo bat edo azkeneko jardunaldi hauek hartzeko. Baina, giltza, bugu badakigu ipuruan izan behar garela indartsuak, gure etxean pasako dira puntu horiek ateratzeko erabaki hori eta nik uste hori ongo dela giltza. Zer ikusten dudan jolasteko, niretzako ez da erraza, ez? Nik uste ez gaudela prest jolasteko 58 edo 72 orduko epe horietan, oso zailtasun asko egongo da 2 edo 3 egun tartean jokatzeko 2 partida horiek, eta nik uste gure mentalitate horretan ez dela sartzen, ez? Eta nik uste hori ez dut dara ikusten eta oso zaila izango da talde guztiak jokara aldezate dela 2 egun pare horietan. Azkenan berriak ongi moldatu dira lehenengo egunetan eta lehenengo hilabetetan ere bai, eta ja 2 aste daramagu kanpoan eta etxean bakarrik bakoitza bere etxean, eta nik uste ongi dena bezala eramango dutela, badakigu azkenean ez dela erraza inoretzako eta kanpotarrentzako berezeki, ez? Baina espero dutenak ongi egotea eta osasuntsu. Pues qué te voy a decir, en realidad yo creo que ahora la verdad que nos centramos un poco en que todos estemos sanos, que todos estemos bien, que no tengamos problemas, que teniendo algún síntoma todo será más complicado, pero sinceramente lo veo difícil en este momento, lo veo difícil. Está claro que todos queremos jugar, todos queremos terminar esta liga, pero yo creo que lo principal en este momento es que todos estemos sanos, que no tengamos problemas, que se solucione cuanto antes, que las personas que lo están pasando mal, creo que sería lo más lógico que todos estemos centrados y pensando en que se va a solucionar, que se sane lo antes posible todos estos problemas, y creo que es difícil ponerte a pensar en este momento que se pueda terminar la liga, ¿no? Pero veremos a ver qué pasa y aún queda más tiempo. Está claro, creo que el equipo puede estar mentalmente a las alturas, ¿no? Creo que todos estamos centrados en que se puede volver a reanudar la liga, que se puede volver a terminar, pero en este momento está claro que todos estamos un poco fuera, ¿no? Mentalmente
de lo que puede ser el final de liga. Yo creo que bueno, que lo principal está claro lo que es. Creo que sería egoísta pensar bueno, que tendríamos que terminar esa liga, ¿no? Creo que hay gente con muchas más complicaciones que nosotros, gente que lo está pasando muy mal, trabajadores que lo tienen difícil y bueno, creo que no, se merecen esa mención, ¿no? De que podamos estar un poco todos alerta y que los mencionemos el buen trabajo que están haciendo, el gran compromiso que están teniendo y creo que es de valorarlo. ¿Cómo veo jugar cada 48 o 72 horas? Pues lo veo complicado, lo veo difícil porque bueno, creo que no estamos preparados como para poder afrontar jugar cada 2 días, cada 3 días, después de, bueno, probablemente haber estado 2 meses sin competir. Creo bueno, que las pretemporadas están hechas para empezar la liga, para un comienzo de liga y sobre todo para afrontar una temporada larga, y se necesitan 6 semanas o 7 semanas para poder estar en perfectas condiciones, para poder estar físicamente bien. Y creo que, bueno, después de estar ahora mismo 2 meses sin entrenar, 2 meses sin competir, pues necesitamos una pretemporada para poder afrontar ese final, ¿no? Pero bueno, yo la verdad que jugar cada 48 o 72 horas no lo veo porque sería perjudicial para cualquier equipo, para cualquier jugador. En tema de lesiones, no estar bien físicamente, no creo que sea lo adecuado. Pues mira, sinceramente no lo veo viable el jugar a puerta cerrada. Creo que nos perjudica a todos, nos perjudica al club, nos perjudica a los jugadores, perjudica a la afición, perjudica al fútbol. Creo que al final el fútbol se merece que la afición esté siempre bueno, animándonos y bueno, viviendo un poco estas experiencias, ¿no? Al final son ellos los que nos hacen vivir y sentir un poco esa pasión, el poder tener algo motivante para afrontar los partidos, y en este caso en Ipurúa para nosotros es fundamental, ¿no? Ya jugamos un partido contra la Real a puerta cerrada y fue muy frío, sinceramente nos perjudicó porque bueno, creo que es un partido que nos tocaba jugar en casa con nuestra afición y al final pues bueno, está claro que para la Real pues bueno, no jugar fuera de casa con una afición que te puede entorpecer un poco tu trabajo, pues creo que les beneficia, ¿no? Y en este caso pues creo que para el fútbol es triste y es feo jugar un partido a puerta cerrada. Al final no hay sensaciones y creo que no se debería valorar. ¿Con qué ocupo más el tiempo? Pues bueno, el tiempo se me hace muy largo, sinceramente. Bueno, estoy con mi mujer en casa, estamos los dos solos, intentamos pasar las horas de la mejor manera posible, nos intentamos entretener uno con el otro, con la tele, internet. Creo que para todos es difícil y bueno, intentamos, ya te digo, que sea lo más ameno posible, pues intentar entretenernos con todo, ¿no? Ahora mismo pues bueno, también intentamos ocupar un poco el tiempo en hacer algo de deporte, el cuidarnos un poco más y bueno, creo que como todos pues intentar distraernos de todo lo que nos puede afectar y de todo lo que nos impide el que sean las horas un poco más lentas.